lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 menciona: Amados, amémonos unos a otros. Escúchelo bien, lo repito. Amados, amémonos unos a otros. Hermano, el amor es bueno. Es bueno amarse y apreciarse los unos a los otros, pero debe ser amor espiritual, no pasión carnal. Finaliza el pasaje, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el amor viene de Dios. Sin embargo, el amor carnal agita e incentiva los apetitos carnales temporales, momentáneos y terrenales. Dice la Escritura: amémonos unos a otros. Pero no se olvide, esto se refiere al amor espiritual. La manera más fácil para distinguir entre el amor carnal y el espiritual es contrastarlo con lo que señala el capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor espiritual es paciente, es amable, no tiene envidia, no es orgulloso ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Así que, jovencita, si alguien le dice que la ama, primero verifique si ese supuesto amor es real, es decir, es espiritual o no. El amor carnal cambia, es engañoso, y lo peor de todo es que puede llevarla al infierno. Para los no cristianos, eso no les importa. Les diga cielo o infierno, no les importará. Al final, todos ellos irán al mismo lugar. ¿Saben dónde? ¿Sí? Tal como mencioné, el amor espiritual es paciente, es amable, no tiene envidia, ni es egoísta, no es orgulloso ni se enoja por cualquier cosa. La mayoría de la gente mal usa el término amor para expresar su pasión carnal. No obstante, hay una característica que no podrán imitar ni falsear, y esta es la paciencia. Se enojarán por cualquier insignificancia. Hay algunos que son buenos, muy buenos, expresando su supuesto amor con palabras. Incluso llegan a decir que no podrían vivir sin el amor de su novia o novio. Otros dicen que podrían llegar a suicidarse si su amor no es correspondido. Todo eso, óigalo bien, jovencita, es solo palabrería, es pasión carnal. Esa clase de afecto cambia y es traicionero. El amor espiritual permanece, es constante y no busca su propia satisfacción ni beneficio. No humilla ni desprecia a otros, sino que tiene consideración por los demás. Si tiene amor carnal, podrá comportarse o hablar en forma irrespetuosa con alguien solo porque tiene confianza o amistad con esa persona. Jovencitas, suponga que alguien que dice que la ama le propone salir de noche y pasear por algún lugar solitario. Eso jamás será amor. Más bien será una propuesta indecente. Esa persona estará intentando que usted peque y que vaya al infierno. ¿Sabe por qué? Porque eso la podrá inducir a hacer algo malo. La podrá incitar a pecar y a cometer una obra de la carne. Así que, si alguien le propone salir a pasear en su carro por la playa o algo así, ya sabrá qué responderle. Repito, esa no es una propuesta decente de alguien que la ame o que la respete. Esa persona solo buscará usarla y luego de herirla, la dejará. Como les decía, los que tienen amor carnal buscarán dar y recibir amor de la forma en la que ellos desean, es decir, satisfaciéndose ellos mismos. La pasión carnal es temporal y pasajera. Al principio será como un fuego abrasador, pero poco a poco después se enfriará, cambiará y buscará a alguien más para satisfacer su deseo de lujuria. Podrá saber en qué grado tiene amor espiritual si lo compara con cada una de las características del verdadero amor espiritual. Si alguien tiene amor espiritual, nunca le propondrá tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esperará y la respetará hasta después de la boda. Pregunto, ¿acaso está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Nunca deberá proponer ni aceptar esa clase de sugerencias. Tampoco deberá desearla. Luego del matrimonio podrá tener relaciones conyugales y eso será aceptable para Dios. He visto a algunas parejas que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y luego de unos años
ya casados, se han enfermado. Algunos se han arrepentido y me pidieron que orara por ellos, y Dios los ha sanado. Ahora bien, si viene de una familia cristiana fiel a Dios, es decir, si sus padres han tenido un buen nivel de fe, deberá mostrar evidencias de verdadero arrepentimiento por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. He visto muchas veces que si una pareja proveniente de una familia fiel a Dios ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, Dios no los perdonará inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es pecado y deberán asumir las consecuencias de ello. Si Dios no los disciplinara, el muro de pecado que los separa de Él permanecerá y les impedirá llegar a la Nueva Jerusalén. No obstante, si se llegan a arrepentir completamente y a través de ese proceso de disciplina Dios los perdona y de ahí en adelante viven una correcta y consagrada vida de fe, podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Y es que si Dios no los disciplinara, no podrían darse cuenta de su pecado, y ese muro de pecado impediría que lleguen a la Nueva Jerusalén. Retomando el mensaje, en el mundo también se dan casos de gente que ama sin cambiar. A pesar que no es lo común, a veces alguien puede incluso llegar a sacrificarse por un ser querido. Sin embargo, a pesar de ello, no se podrá decir que es amor espiritual. Y eso será porque incluso esa clase de amor no dará vida eterna a la otra persona. Por eso digo que hay diferentes niveles de amor. Todos ustedes tienen diferente nivel de amor y su amor será distinto si está en el primer, en el segundo, en el tercer o en el cuarto nivel de bondad. Para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, necesita no solo saber esto, sino también pasar por cada una de estas etapas. Todos o casi todos ya saben los 4 niveles de bondad. No obstante, para llegar al nivel del Espíritu, deberá conocer los 4 niveles de amor. Y dependiendo de su nivel de bondad, tendrá y dará un diferente nivel de amor. Alguien que ha alcanzado el tercer nivel de bondad podrá sacrificarse por otras almas. Podrá dar esta clase de amor. Sin embargo, el amor del cuarto nivel de bondad es diferente. Los que todavía están en el primer o en el segundo nivel de bondad nunca podrán entender el amor de alguien que ya ha llegado al cuarto nivel de bondad. Cuestionarán su forma de actuar. Repito, no podrán comprender el amor del cuarto nivel de bondad. Para llegar a la medida de la plenitud de un varón perfecto, deberá asimismo comprender esto. Por ejemplo, en el cuarto nivel de bondad podrá voluntariamente sacrificarse por alguien más para que sea salvo, incluso si ello implica algún perjuicio o que tenga que asumir la culpa de algo que no ha hecho. Este es el amor que corresponde al cuarto nivel de bondad. Podría incluso llegar a sacrificar su vida. Repito, incluso si tiene que asumir la responsabilidad por algo que no ha hecho y por ello sufrir alguna pérdida, lo hará para salvar el alma de esa persona. Creo que en la historia de todo país podrá hallar personajes probos y honestos que han dado muestras de honradez y han sido ejemplo de integridad moral. En el caso de Corea, esto se dio en el tiempo de la dinastía Chosun, con el primer ministro de ese entonces. Antes que fuera nombrado por un segundo periodo, este primer ministro asumió la responsabilidad de algo que no había hecho. Algunos no podían comprender su actitud y estuvo a punto de ser sancionado. No obstante, declaró que de encontrarse en la misma situación, haría lo mismo otra vez. Aun si tuviera que asumir la culpa de nuevo, lo haría para salvar a esa otra persona. Podemos ver a través de este hecho que este ministro tenía un profundo sentido del deber, de lealtad y de amor desinteresado. Por eso, otros funcionarios y ministros no pudieron entenderlo. Lo juzgaron y criticaron por su actitud. Sin embargo, luego de pasar por todo eso, fue nuevamente reelegido como primer ministro. En esa época, el rey
lo consideró como un servidor fiel y leal. Sé que para muchos será difícil comprender lo que les quiero decir porque no saben toda la historia. No se las he podido narrar por falta de tiempo, pero tan solo recuerden que hay personas de ese nivel de integridad que asumen la culpa por algo que no han hecho a fin de salvar la reputación de otro. Hermano, hay un nivel de amor que corresponde a cada nivel de bondad. Si usted muestra un amor que corresponde al cuarto nivel de bondad, los que están en el primer o en el segundo nivel de bondad no lo podrán comprender. Sin embargo, alguien que ya está en el tercer nivel de bondad podrá comprenderlo parcialmente. Es porque uno no puede transmitir en forma automática vida eterna a alguien producto de una sola muestra o acto de amor. El verdadero amor espiritual es el amor que hace prosperar o perfeccionar el alma de alguien más. Con amor espiritual hará que el alma de otro se perfeccione. No habrá algo de carnal en ello. Solo dará amor para salvar esa alma. Y es que sabrá que si no lo hace, esa alma irá al infierno. Y eso no será amor. Querrá decir que aún hay maldad en su corazón. Ahora bien, si directa o indirectamente hace que alguien vaya al infierno o que no cumpla con una promesa o voto que ha hecho a Dios o lo desvía de su marcha hacia la Nueva Jerusalén, eso querrá decir, repito, que no hay amor en su corazón. Usted ya sabe esto. Uno debe cumplir indefectiblemente toda promesa que le ha hecho a Dios. No obstante, hay quienes dicen que aman a Dios, pero malaconsejan a otros, induciéndolos a no cumplir el voto que le han hecho a Dios. Un caso, hay jóvenes que luego de haberle prometido a Dios no casarse y consagrarse a su reino, se arrepienten. Dicen que se han enamorado y que quieren liberarse de ese voto. He visto estos casos. Quieren romper la promesa que le han hecho a Dios. Eso es inadmisible. Entiéndalo bien. Aún así, todavía hay algunos que vienen y me preguntan lo mismo. Quieren que les diga que sí lo pueden hacer, pero nunca podría ser algo así. Me podrán hacer 1000 veces la misma pregunta y yo les daré la misma respuesta. Deben cumplir toda promesa que le han hecho a Dios. ¿Cómo podría decirles que infrinjan o incumplan un voto que le han hecho a Dios? Ni siquiera deberían preguntarme algo así. Como les decía, para tener amor espiritual, primero deberá amar a Dios por sobre todas las cosas y luego amar a su prójimo como a sí mismo. Si ama a Dios y ama a su hermano en la fe, también ayudará a su hermano para que ame a Dios en primer lugar. De esa forma, el alma de ese hermano se podrá perfeccionar y prosperar y podrá alcanzar una mejor morada en el cielo. En esta iglesia nos hemos planteado como meta final llegar a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos. Actualmente, para evitar que los jóvenes sean tentados y puedan pecar, se les ha dicho que eviten estar solos en un recinto, que es mejor que no se contacten telefónicamente y que no estén solos en un auto. La iglesia estrictamente prohíbe todo esto. Algunos nuevos creyentes o los que no pertenecen a esta congregación tal vez digan que todo esto es exagerado, que no se puede vivir una vida cristiana de esa manera. Pero déjeme decirle algo, no estamos exagerando, al menos no para Dios. En todo caso, nunca es malo exagerar si eso evita que alguien sea tentado y peque. Si realmente quiere vencer las tentaciones de este mundo, deberá vivir una vida consagrada y santa. De otra forma, podrá ceder a la tentación, perder su salvación y no ir al cielo. Por eso se hace estas indicaciones a los jóvenes y se les dice esto para su bien, para que sean salvos. Hermano, el mundo está infectado de pecado. Si estuviéramos en los años 70 u 80, no les hubiera dicho esto. Pero ahora es necesario. Desde la fundación de esta iglesia en 1982, Dios nos ha mandado todo esto. Ha prohibido que hermanos frecuenten o se vean a escondidas con hermanas de la iglesia. Y es porque Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hay en lo más profundo del corazón del ser humano. Hermano, si en realidad ama espiritualmente a su cónyuge
o a sus hijos, les pedirá que amen a Dios por sobre todas las cosas. Primero debe ser Dios. Las familias que siguen estos principios están creciendo espiritualmente. Incluso los niños lo están haciendo. Sus padres les han enseñado a amar a Dios en primer lugar, incluso más que a ellos mismos. Pregunto, ¿usted cree que jóvenes a quienes se les ha educado de esa manera podrían ceder a alguna tentación o distracción que les pueda ofrecer el mundo? Claro que no. Amarán a Dios en primer lugar y no pecarán. Hijos, jóvenes, si en verdad aman a sus padres, deberán servirlos, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Quizás algunos padres que recién han venido a esta iglesia se puedan sentir ofendidos al escuchar que se debe amar a Dios en primer lugar, incluso por encima de los padres. Sin embargo, deben saber que si sus hijos aman a Dios por sobre todas las cosas, los respetarán y los obedecerán. Esta es palabra de Dios. Anhelará que vengan a la iglesia para que puedan ir al cielo. No obstante, aquí debo hacer una salvedad. Tal vez usted les haya compartido el Evangelio a sus hijos porque los ama, pero si no muestra en hechos que vive por la palabra de Dios, no le creerán. Eso no será amor espiritual. Si tan solo se limita a invitar a la gente para que venga a la iglesia sin mostrar ningún tipo de sacrificio ni de amor hacia ellos, eso no tocará sus corazones. Incluso si los puede persuadir con palabras elocuentes, repito, eso no impactará sus corazones. En Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 12, el Señor Jesús menciona las consecuencias negativas cuando se malinterpreta lo espiritual usando un criterio carnal. Y cita el pasaje: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermano, hace poco escuché que un hijo golpeaba a sus padres. El niño se había vuelto adicto a los juegos en el Internet y no obedecía a sus padres. Incluso les pegaba por esa adicción a los juegos del Internet. ¿Se imaginan? ¿Qué tal desobediencia y qué tal ofensa a los padres y a Dios? Prosigue el versículo. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esta es palabra de Dios. Uno debe amar a sus padres. Continúa el pasaje, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En otras palabras, no ayudaban a sus padres por codicia, poniendo a Dios como excusa. Un ejemplo para hacerlo más claro. Una esposa le dice a su marido que no puede cocinar porque tiene que ir a la iglesia para coordinar con otras hermanas visitas a los nuevos miembros, y agrega que debe entenderla. Hermana, el deber de toda esposa es atender a su cónyuge, es decir, prepararle la comida cuando regresa del trabajo. Sin embargo, en este caso, la mujer no lo hacía y ponía como excusa a Dios, diciendo que tenía que visitar a otras hermanas de la iglesia que no estaban viniendo a los cultos o que habían convocado a una reunión de la Asociación de Damas. Se presentó un caso similar en la iglesia. Había una hermana casada que se quedaba hasta muy tarde en la noche preparando su lista de visitas y actualizando la relación de hermanas de su distrito, y no podía prepararle el desayuno a su esposo cuando salía temprano al trabajo. Un día, el marido vino
y se quejó conmigo. Me dijo que su esposa no le preparaba el desayuno antes de salir a trabajar y que por eso tenía que comer algo frío del día anterior. Cuando le pregunté a la hermana por qué sucedía esto, ella me respondió que era porque se quedaba despierta hasta tarde preparando su labor para la iglesia. Le pregunté por qué no lo hacía durante el día. Me replicó que era porque en la noche podía concentrarse más, ya que no había ruido, y que por cumplir su labor como evangelizadora o líder de la asociación de damas, no podía atender adecuadamente a su esposo. Por esa actitud, su esposo se sentía incómodo. Por cierto, la hermana ahora ya ha llegado al nivel del espíritu, pero su esposo todavía no. Pienso que si el marido se hubiera esforzado por comprender a su esposa y no se hubiera quejado, incluso preparándose él mismo el desayuno, entonces hubiera crecido más en el espíritu. No obstante, no lo hizo así. Él actualmente ha cambiado. Ahora entiende a su esposa. Bueno, el caso es que la actitud de la hermana incomodó a su esposo y fue un obstáculo para que él creciera espiritualmente. En conclusión, nunca deberá poner como pretexto a Dios para no cumplir con sus deberes de esposa. Hay muchas situaciones parecidas. Les comento otra. En invierno, por la nieve, se producen accidentes al caminar. Algunos hermanos o hermanas se resbalan y se caen viniendo a la iglesia. Hay algunos que se lastiman por eso y les dicen a los demás que se lastimaron por venir a la iglesia. Pregunto, ¿esa no es una forma de culpar a la iglesia por su caída? Los que no son cristianos podrían malinterpretar esto. Dios ni la iglesia tienen la culpa si usted se cae por las escaleras o se resbala en la calle caminando. Hermanos, servir a Dios es obedecer sus mandamientos. Si no lo hace, no ponga como pretexto a Dios para justificarse. El amor espiritual implica igualmente servir y sacrificarse para cumplir su rol como hombre o mujer. En otras palabras, para saber en qué medida tiene amor espiritual, deberá primero comparar su nivel de amor con el que se menciona en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Deberá saber si en verdad desea que otros prosperen y si puede llegar a sacrificarse por otra persona. Antes de fundar esta iglesia, yo estuve encargado del grupo de jóvenes en otra congregación. Noté que la mayoría venía solo para hacer vida social, es decir, para conocer amigos o amigas. Cerca de 20 jóvenes se reunían los sábados. Y no era precisamente para adorar a Dios. Tampoco era para escuchar la palabra de Dios, ni para orar o alabar al Señor. En realidad, venían para buscar enamorado o enamorada. Y pronto, cosas no muy buenas comenzaron a suceder. Como yo estaba encargado de ese grupo, me enteré de lo que pasaba y en forma tajante corté con todo esto. Sin embargo, no solo se trataba de cortar con esas cosas negativas que estaban sucediendo, sino que debía pensar en algo que pudiera interesar a los jóvenes para que continuaran viniendo a la iglesia. Si tan solo me limitaba a cortar todas las actividades, ninguno volvería a la congregación. En vez que vinieran solo para ser amigos, necesitaba imaginar algo que los incentivara para que vinieran contentos y alegres a alabar al Señor. Orando, Dios me dijo cómo hacerlo y lo puse en acción.
Primero, todos ofrecimos a Dios el culto de jóvenes. Luego, finalizado el servicio, los invité a comer a casa. Todos saben que mi esposa, la pastora Bognin Lee, es una excelente cocinera. Y fue ella quien les hizo una magnífica comida al grupo de jóvenes. Ahora bien, hice esto por un par de semanas. Y además, procuré plantar la semilla de vida de fe en sus corazones. En la medida en que sembraba fe en sus corazones, los jóvenes aceptaban las enseñanzas. No sé cómo serán los jóvenes hoy en día, pero en ese tiempo aceptaban lo que se les decía. Y así, esos jóvenes comenzaron a cambiar. Semana tras semana mejoraron en su comportamiento, actitud, forma de expresarse y en su nivel de fe. Ya no venían para socializar con otros muchachos o muchachas, sino para escuchar la palabra de Dios. A pesar que no tengo buena voz para cantar, todos juntos alabábamos a Dios. También les compartí mi testimonio y así la semilla de vida brotó en sus corazones. Así, esos jóvenes cambiaron. No recuerdo cuánto tiempo tomó todo esto, pero no fue mucho. Creo que fue durante las vacaciones de verano, cuando el pastor de la iglesia a la cual asistía en ese entonces me confió esa labor por cierto tiempo. Sí, creo que fue por un año. Cuando me hice cargo de ese grupo de jóvenes, eran como 20 los que venían a la reunión de los días sábados. Y cuando dejé el cargo, el número se había incrementado al doble, es decir, a 40. En todo lo que hacía o en el cargo que ocupara, tenía la plena y total confianza que Dios iba a prosperar todo. Sea con jóvenes o adultos, Dios traía avivamiento en todo lo que hacía. El secreto era sembrar la semilla de fe en los corazones de las almas. Una vez que lo hacía, podían amar a Dios y a la iglesia. Por eso se duplicó el número de jóvenes los días sábados. Y, ¿saben algo? Los jóvenes llegaron a quererme. En vez de dejarse llevar por la corriente del mundo, sembré la palabra de Dios en ellos, la palabra que da vida y fe, y por eso sus vidas fueron transformadas. Amados hermanos, el pasaje bíblico de hoy enfatiza que Dios es amor. El amor que se menciona en el capítulo 13 de Primera de Corintios, es decir, el amor espiritual, hará que su alma prospere y le dará verdadera vida. Este amor solo viene de Dios. Satanás no puede dar esta clase de amor, ni tampoco lo conoce. Los que siguen los valores y modas del mundo tampoco tienen este verdadero amor. Únicamente si ha nacido de Dios podrá dar esta clase de amor espiritual. En otras palabras, solo luego de haber recibido el Espíritu Santo y de ser hijo de Dios, podrá tener y dar este amor espiritual en la misma medida en que su corazón esté lleno de la verdad. Por eso, recalca el pasaje bíblico de hoy que los que tienen esta clase de amor son nacidos de Dios y conocen a Dios. Ahora bien, conocer a Dios significa saber quién es Dios, no solo en teoría, sino de corazón. Es decir, podrá conocer a Dios si su corazón está lleno de la palabra de verdad que viene de Dios. Como Dios es amor, los que conocen a Dios, esto es, los que tienen el conocimiento de la verdad, también amarán a las personas. No me refiero al amor o pasión carnal, sino al amor espiritual. A modo de ejemplo, les voy a compartir el caso de una hermana. Ya hace algún tiempo que la conocen. No han oído de ella por un buen tiempo. Ella se hizo conocida por el testimonio que compartió en la iglesia. Hace poco, 5 asociaciones de la iglesia se unieron en una sola. Y en las elecciones que realizaron, esta hermana salió elegida como vicepresidenta. El que salió electo como presidente fue su hermano mayor. El total de hermanos que conformaban esa asociación era de aproximadamente 1000. Y esto fue porque los que están llenos de la palabra, como estos dos hermanos, amarán igualmente a los demás. Cada vez que esta hermana tenía tiempo, compartía el Evangelio con otras almas, visitaba a las hermanas y daba consejería. En realidad, no tenía mucho tiempo libre.
A pesar que estaba muy ocupada en la obra de Dios, cumplía fielmente sus otras obligaciones. A veces se quedaba toda la noche haciendo alguna labor para la iglesia y nunca rehusaba cuando alguna hermana le pedía que la visitara. Se esforzaba al máximo por salvar más almas. Esto es amor, amor espiritual por las almas. Como amaba a Dios, podía amar a los demás. Esta clase de hermanas que tienen este amor por las almas pueden llegar a ser pastoras. Así que, en una ocasión, le pregunté si había pensado en ser pastora. Como no quería obligarla a tomar una decisión, solo le sugerí que sería bueno para ella ser pastora. Pero también agregué que la labor que desempeñaba en ese entonces como líder de un grupo de danza era igualmente muy importante en su servicio en iglesia. Ella me respondió que sería bueno ser pastora y que iba a obedecer todo lo que yo le dijera. Sin embargo, me dio a entender que, en ese momento, el objetivo que ella se había planteado alcanzar era el de convertir el grupo de danza que lideraba en el mejor de la iglesia y que ya había otros pastores en la congregación. No obstante, cuando llegara el momento y Dios la llamara como sierva suya, lo aceptaría. Sin embargo, añadió que obedecería con un amén a todo lo que le pidiera. A pesar de esa muestra de total obediencia, dejé que continuara como líder del grupo de danza celestial. Lo que me impresionó fue la muestra de total obediencia. Me dijo que lo que yo le pidiera, eso lo haría. Esta hermana ama de tal manera a las almas que podría dar todo lo que tiene por ellas. Por eso, las demás hermanas la aman y la aprecian. Este es el verdadero amor espiritual. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros debe imitar. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios es amor. La pregunta es, ¿cómo puedes sentir su amor? Hay quienes dicen que no pueden sentir el amor de Dios. Arguyen que como Dios es invisible, no lo pueden sentir. No obstante, Dios nos ha mostrado su gran amor a través de una inmensa evidencia. Esta es nuestro amado Señor Jesucristo. Así, Dios ha demostrado su inmenso amor por todos nosotros. Sin embargo, hay algunos que no creen en este amor de Dios porque afirman que no lo pueden sentir. Deberían aprender del amor de Dios y solo entonces podrán entender este inmenso amor del Señor. Hermano, si ama en verdad a Dios, Dios podrá manifestar su amor a través de usted. De esa forma podrá sentir ese amor. Pero si no se esfuerza, es decir, si no procura vivir por la palabra de Dios, no podrá sentir el amor de Dios. Pregunto, ¿usted cree que puede sentir el amor de Dios en forma automática? Nunca se olvide que el amor es dar. Dios lo ama y usted amará a Dios si vive por sus mandamientos. Entonces podrá sentir su amor. No podrá sentir el amor de Dios si primero no lo obedece. Amar es obedecer. Y obedecer es amar. Deberá cortar con todo hábito que lo ate al mundo, porque si se deja llevar por las distracciones y placeres que el mundo le ofrece, el amor de Dios no estará en usted. Dejar de lado toda distracción por el mundo es la evidencia que mostrará su amor por Dios. Y como ama a Dios, en hechos, el amor de Dios tocará su corazón y así podrá sentir su amor. No tiene sentido alguno que diga que no puede sentir el amor de Dios mientras no corte con toda distracción que le ofrece el mundo. Si en realidad desea sentir el amor de Dios, si en verdad anhela tener ese amor en su corazón, deberá cortar o dejar todo hábito o distracción que el mundo le ofrece. Pregunto, ¿cómo quiere que el amor de Dios entre en su corazón si su corazón y su mente están llenas de todo lo mundano? Únicamente si se despoja de todo ello, el amor de Dios entrará y permanecerá en su corazón. Dios está deseoso de darle su inagotable amor. Digan amén si estoy siendo claro.
Como les decía, la evidencia del amor de Dios por cada uno es el Señor Jesucristo. El pasaje de hoy en Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10 señala: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, la historia prueba que Dios envió a su único Hijo como propiciación, es decir, como sacrificio expiatorio, esto es, compensador. La historia lo testifica. Pregunto, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo envió Dios a su Hijo a este mundo? Si no lo sabe, le voy a decir la manera más fácil para que pueda recordarlo. Cuando regrese a casa, vea su calendario o almanaque. Lo sabrá al ver la primera página. Sabrá exactamente hace cuántos años el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y lo verá otra vez en la segunda, en la tercera y en las demás páginas del calendario. A ver, se los explico nuevamente. Empezando del año en que nuestro Señor nació en este mundo, los años se han venido contando en forma progresiva, es decir, como el año 1 después de Cristo, el año 2 después de Cristo, y así sucesivamente. A ver, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2015 después de... ¿De quién? Sí, después de Cristo. Tal como ve, la historia da testimonio de este hecho incuestionable. A fin de salvar al ser humano pecador, que había perdido toda comunión con Dios, Dios sacrificó la vida de su unigénito Hijo. En esto vemos el amor de Dios. Pregunto, ¿qué más prueba necesita? El más excelso y más puro amor fue demostrado a través de este supremo sacrificio que nadie pudo imaginar. Dios, el creador del universo, encarnado en su único Hijo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo tomando la forma corporal de un ser humano pecador. Vivió en pobreza para redimirlo de la maldición de la pobreza y pagó el rescate de todos los pecadores al asumir el cruel castigo de la muerte en la cruz, propiciación y sacrificio para recibir perdón, paz y salvación, y así reconciliar al hombre con Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento se ofrecía una ofrenda de paz a Dios para agradecer alguna bendición o simplemente por amor. También se le ofrecía una ofrenda cuando se había hecho algún voto o promesa para consagrarse a Dios o para que le concediera algún favor o petición. Sea cual fuere el propósito, el principal significado de la ofrenda de paz es restablecer la comunión o la paz entre Dios y el ser humano. Una vez que se restaura ese vínculo con Dios y que ya no hay impedimento alguno, Dios le dará la fortaleza necesaria para vivir en la verdad y le concederá las peticiones de su corazón. Sin embargo, para que todo pecador pueda restablecer su comunión con Dios, debe haber un sacrificio para el perdón de sus pecados. Y este sacrificio es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El pecador no puede tener comunión con Dios, ni tampoco Dios podrá bendecirlo. Y es que, como no puede amar a Dios, aun si ora, pero oculta su pecado, Dios ni siquiera escuchará su oración. Dios alejará su rostro. La Biblia enfatiza esto. Si a pesar que clame en oración y aún así Dios no responde sus peticiones, es porque hay una barrera de pecado que se lo impide. Si su alma prospera, todas las áreas de su vida prosperarán. En otras palabras, si llega al nivel del Espíritu, no habrá pecado que lo separe de Dios, y por eso podrá recibir todo lo que pida en oración. Y como no pecará, gozará además de excelente salud. Ahora bien, esto no quiere decir que alguien que ha llegado al nivel del Espíritu no puede enfermarse. Podrá hacerlo si él mismo descuida su salud, es decir, si no tiene una buena mayordomía sobre su cuerpo. Aún así, si ora, Dios lo sanará inmediatamente. Para la gente del mundo, un resfriado o gripe le podrá durar 15 días. A pesar que tomen medicinas, le tomará aproximadamente 2 semanas en sanar. No obstante, al que ha llegado al nivel del Espíritu, sanará en un par de días sin medicina alguna. Muchos sanarán incluso luego de haber descansado una noche.
Repito, máximo le tomará 2 días en sanar. Como decía, el pecador no puede tener comunión con Dios, ni tampoco Dios podrá bendecirlo. Sin embargo, Dios lo amó primero y le mostró su amor en que, aun siendo pecador, sacrificó a su Hijo para perdón de sus pecados. De esta manera se restableció la paz entre Dios y el ser humano, y ahora puede amar a Dios y ser salvo. Ahora Dios responderá sus oraciones y lo bendecirá. Dios lo ha perdonado por medio de su Hijo. A partir de ese momento deberá vivir una vida apartada de todo pecado. Deberá despojarse uno a uno de todo pecado y así recuperar la imagen perdida de Dios. Esta es la vida cristiana y este es el propósito de Dios en el cultivo del ser humano. Tal vez se pregunte qué debe hacer ahora. Sencillo, una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y Dios lo perdona de sus pecados, ya no deberá pecar. Deberá vivir en la luz, de acuerdo a la palabra de Dios y no pecar más. No obstante, ¿qué deberá hacer si alguien continúa pecando voluntariamente a pesar que conoce la verdad? Jamás debe dejar que esto suceda. He enfatizado esto en numerosas oportunidades. El problema es que los que han hecho esto son precisamente los que no deberían haberlo hecho. Y esto entristece a Dios y a mí. Dios podría derramar más sobreabundante bendición sobre esta iglesia, más de lo que hasta ahora lo ha hecho. Haría que lográramos la evangelización mundial con su poder y que levantáramos el gran santuario más rápidamente. Pero Dios no puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede bendecir a los que desobedecen, esto es, a los que continúan pecando a pesar que conocen su palabra. Por eso, Dios no puede bendecir esta iglesia como Él quisiera. Sin embargo, si este impedimento desaparece, nadie podrá imaginar la bendición que Dios nos dará. Si todo pastor, anciano, diaconisa y todo levita que presta servicio en la iglesia se limpiara completamente de todo pecado, Dios derramaría bendición tras bendición en esta congregación, bendición financiera en toda área. Si se derriba toda barrera de pecado, Dios bendecirá a esta iglesia sin límite ni medida. También habrá un gran avivamiento. Este santuario ya es muy pequeño para nosotros. Así que esforcémonos, hermanos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos vivan una vida recta y sin pecado ante Dios. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído.
que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos rotos, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. 주신 동산에서 목자의 사랑의 동산에서